Vamos a tomar nuestras Biblias ahora y vamos a abrirla en el Evangelio de Mateo y vamos a leer desde el verso 18 hasta el verso 23. Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 18 al verso 23. Dice la palabra de Dios de esta manera: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias. Nos has permitido alabarte y cantarte, y ahora, Señor, permítenos reflexionar en tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, por favor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la última canción que acabamos de cantar decía en una de sus partes: nada que hacer, sin esperanza y sin remedio a su dolor. Nada que hacer, sin esperanza y sin remedio a su dolor. Sí, esta tarde recibimos la noticia de un hermano en Cristo que está muy grave, bastante grave. Quién sabe, no tiene mayor esperanza o expectativas de vida. Su padre también está en cuidados intensivos. Sin embargo, parece ser que el padre mejoró un poquitito. Pero él, al parecer, según los médicos, no hay nada por hacer. Ya no hay más que hacer. Así que parece ser la madre envió un audio para que su hijo, allí donde está, pudiera escuchar el amor que ella le tiene a él. Y hermanos, uno se pregunta cuántas personas ahora mismo en los hospitales no llegarán al 24 de diciembre. A lo menos este hermano que es creyente, que puso su fe en Cristo, estará gozando de la presencia de Dios. Pero me pregunto cuántas personas en el mundo no llegarán al 24 de diciembre, ni tampoco entienden el significado de la Navidad. Ahora, es cierto que solamente es una manera de recordar lo que pasó hace ya más de 2000 años atrás. Que los historiadores y los estudiosos están de acuerdo que el Señor no pudo nacer un mes de diciembre. Tuvo que haber sido en otro tiempo que Él nació. Sin embargo, esta es una fecha que nos hace recordar lo que hace ya muchos años atrás aconteció en el mundo. Así que es una manera de recordar lo que se nos dice al final de este verso 23 de Mateo capítulo 1. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nos hace entonces recordar una fecha como esa, que hay un momento en la historia en que Dios vino a este mundo como hombre.
Así que pensemos esta noche de alguna manera en el significado de la Navidad. Porque nos gustaría que la mayor cantidad de personas pudieran celebrar realmente Navidad. Y no sencillamente pasarlo como cualquier otro día más en la historia de su vida. Ahora, seguramente que todos tenemos muchos años celebrando ya la Navidad. Sí, seguramente si sacamos cuenta, hoy en día a estas horas hay entre niños, adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos y personas adulto mayor, escuchando, quién sabe esta noche por este medio, esta reflexión. Y seguro que han celebrado todo el tiempo Navidad. Lo triste es que han celebrado sin saber lo que significa. Y mucho menos sin haberla experimentado en sus propias vidas. Así que estoy seguro que muchos están preocupados si es que van a recibir o no la gratificación de diciembre. Otros seguramente están pensando en los regalos. La mayoría de los niños están pensando, los adolescentes, aún hasta los jóvenes, están pensando de repente en el celular de última generación, quién sabe en la computadora más moderna, los más pequeñitos pensando en los juguetes que van a tener. Quién sabe las personas adultas ya no tanto pensamos en ello, quién sabe nosotros somos los que pensamos más bien en el regalo que tenemos que dar. La gran mayoría seguro está pensando en la cena que va a tener. ¿Qué va a tener sobre la mesa? ¿Qué va a poner? ¿Qué va a ofrecer a los miembros de la familia sobre la mesa? Y aunque a través de la historia y la cultura, todas esas cosas han hecho que formen parte de la celebración navideña, no tiene absolutamente nada que ver con la Navidad. Y podría ser que no haya absolutamente nada de aquellas cosas que acabamos de nombrar y sigue siendo Navidad. Sigue siendo Navidad. Sin embargo, me parece es un buen momento, porque ya estamos a pocos días del 24. Es un buen momento para reflexionar juntos en lo que podría ser el significado de Navidad. Y creo que podemos mirarlo desde dos perspectivas, desde dos puntos de vista. Creo que la primera tendríamos que verla desde nuestro punto de vista como seres humanos. Es decir, lo primero que tenemos que enfocar es acerca de lo que nosotros mismos nos dice acerca de Navidad. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de nosotros mismos, acerca de lo que podríamos pensar de Navidad? Y luego trataremos de pensar lo que este significado tendría en relación con Dios. Así que lo primero, reflexionemos en la Navidad en relación con nosotros mismos. Si acabamos de leer en el Evangelio de Mateo que el nombre que se le pondría a este niño sería Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Oh, la Biblia me dice a mí, como ser humano, y a toda la raza humana, la Biblia le dice que está lejos de Dios. Está lejos de Dios. Cuando uno mira la versión internacional, hablando de este pasaje de Romanos capítulo 3 y el verso 23 de Romanos 3, dice allí, claramente dice lo siguiente. Escuchen lo que dice Romanos 3:23 en la versión internacional. Dice así: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Privados de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es hablar de la misma presencia de nuestro Dios. Así que la primera reflexión que hacemos nosotros mismos sobre Navidad es que la condición del ser humano es estar lejos de Dios, distanciados de Dios, como nos enseña este pasaje.
Todo ser humano que viene a este mundo viene en esa condición de estar lejos de Dios, distanciado de Dios, privados de la presencia misma de Dios. Ahora, la causa de estar privado de la presencia de Dios es la segunda reflexión que podemos hacer. Así que en primer lugar, la Biblia nos dice que estamos privados de la presencia de Dios, estamos lejos de Dios, estamos sin comunión con Dios. La causa de estar lejos de Dios, la Biblia dice que es a consecuencia de nuestros pecados. Así lo dice la Biblia. Cuando vemos en nuestras Biblias un pasaje como Isaías 59, verso 2 dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Cuando uno mira Isaías 53 también, dice verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Por lo tanto, cuando yo reflexiono acerca de Navidad en relación conmigo mismo, tengo que entender que Navidad existe porque el mundo está lejos de Dios. Y la consecuencia o la causa de estar lejos de Dios es sus pecados. La manera como vive. Una manera que no agrada a Dios. Equivocamos el camino. Todos viven de espaldas a Dios. Por eso el Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, cuando uno lee este pasaje de Marcos capítulo 1 y el verso 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, y luego viene esta expresión, arrepentíos. Y la idea aquí es de una persona que está yendo en una dirección contraria a la que Dios quiere, a la que Dios desea. Y el llamado del Señor es a darse vuelta y venir hacia Dios. Venir hacia Dios. Y yo me pregunto si podemos entender esta realidad. Si nos hemos puesto a pensar en ello, dejemos por un momento de pensar en la gratificación, dejemos por un momento de pensar en los regalos, dejemos por un momento de pensar en la cena, dejemos por un momento de pensar en todas esas cosas que adornan la Navidad, como el arbolito, las luces, el mismo nacimiento. Olvidemos un momento eso y pensemos en nuestras propias vidas y en nuestra condición delante de Dios. Y nos daremos cuenta que estamos lejos de Dios. Y vamos a darnos cuenta que la causa de estar lejos de Dios es a consecuencia de nuestros pecados. Y lo más triste, quién sabe lo más desesperante, lo más desalentador y lo que debe llamarnos a todos a querer y anhelar compartir el amor de Dios con otros que no le conocen al Señor, es esa tercera reflexión en relación con nosotros. Es que el estar lejos de Dios, a causa de nuestros pecados, nos va a llevar finalmente a estar separados eternamente de Dios. Que cuando salimos de este mundo físicamente hablando, no hay nada más que hacer, estaremos eternamente separados de Dios. ¿Quién sabe no te has tropezado con este pasaje de 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y los versos 8 y 9? ¿Qué sabe tenemos que pensar y seguir meditando y reflexionar sobre ello? Escucha lo que dice la Escritura. Dice lo siguiente: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Ese es el final de todo ser humano que no ha entregado su vida a Cristo, que no ha rendido su vida a Cristo. Y estamos preocupados por los regalos. Y estamos preocupados por algo sobre la mesa. Y estamos preocupados si tendremos o no una gratificación. Cuando hay cosas mucho más relevantes, mucho más trascendentes que tienen que ver con nuestra vida en la eternidad. Así que esa es la primera reflexión que debemos hacer acerca de Navidad. Navidad existe porque nuestra condición, la condición de toda la raza humana, sin Dios, es que está lejos de Él. Es que la causa de su alejamiento de Dios son sus pecados. Y que finalmente están condenados a estar sin Dios por la eternidad. Pensemos ahora en eso, pensemos en nuestras propias vidas. Y como dije, ¿cuántos no llegarán al 24? ¿Cuántas personas pasarán de este mundo sin llegar al 24, pero tristemente estarán por la eternidad sin la presencia de Dios, sin Dios en sus vidas? Cuando yo miro mi realidad, cuando yo puedo ver mi condición, entonces puedo agradecer a Dios y maravillarme por lo que dice justamente Mateo. Y será llamado su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y me maravilla eso. Porque cuando yo miro Navidad desde el punto de vista de Dios, yo puedo ver entonces su amor, su inmenso amor por nosotros. Sí, por algo está graficado en el Evangelio de Juan ese amor de Dios por nosotros. Y la idea de para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y enseguida el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Le antecede el verso 15, y el verso 15, el deseo de Dios es para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso solamente es posible porque la segunda persona de la Trinidad vino a este mundo. El unigénito del Padre, como dice el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo que puedo ver y lo que es posible de experimentar cada uno de nosotros es el amor de Dios, el amor de Dios. Por eso el mismo apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Conoces el amor de Dios? ¿Has pensado que allí en esa celebración de Navidad, en ese recordatorio, está graficado el amor de Dios por la humanidad? El amor de Dios para ti. Así que lo que podemos ver de parte de Dios en un día tan especial como ese día que recordamos como Navidad, es el amor de nuestro Dios. El amor de Dios. En segundo lugar, podemos recordar también su gracia. Sí, su gracia, así como lo dice Efesios capítulo 2 y los versos 8 y 9. Escuche lo que dice Efesios capítulo 2 y los versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros,
pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es darnos lo que no merecemos. Es darle al ser humano lo que no merece. La justa retribución por nuestros pecados es la muerte eterna. Es la condenación eterna. Esa es la justa retribución por nuestros pecados. Sin embargo, Dios nos ofrece su gracia. Y su gracia es darnos algo que no merecemos, como la salvación. Así que cuando yo puedo reflexionar acerca de mi condición, de estar lejos de Dios, a consecuencia de nuestros pecados, y recibiendo como retribución final la condenación eterna, puedo exaltar la obra de Dios, puedo exaltar lo que Dios hizo para nosotros como Navidad. Y exaltar su amor, exaltar su gracia. En tercer lugar, puedo ver de parte de Dios también su misericordia. Sí, su misericordia. La semana pasada reflexionábamos sobre Lucas capítulo 1 y los versos 76 en adelante. Pero cuando hablamos de la misericordia de Dios, mira lo que dice el verso 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Sí, la entrañable misericordia de Dios. Desde lo más profundo de Dios nació el deseo de venir a este mundo, de sorprendernos, como nos sorprende la luz del sol cada mañana. Y uno puede ver la misericordia de Dios al no dejar al ser humano en su condición, de brindarle la oportunidad de venir a Él. Su misericordia es la que nosotros podemos poner en práctica cuando conocemos y cuando hemos experimentado la misericordia de Dios en nuestras vidas. Cuando tú pasas por una esquina y ves una persona en necesidad y no pasas de frente, sino que te das media vuelta y contribuyes a su necesidad. Y la idea es que su condición la pasaste por tu corazón y no pudiste quedarte en paz sabiendo que esa persona necesitaba algo de ti. Y un gesto de bondad, como el gesto de Dios por la humanidad perdida. Mirando nuestra condición, tuvo un gesto bondadoso de misericordia y nos visitó. Como dice el texto, nos visitó desde lo alto la aurora. Sí, entonces de parte de Dios podemos ver su gracia, podemos ver su amor, podemos ver su misericordia, pero también podemos ver su justicia. Su justicia. Sí, hermanos, también podemos ver la justicia de Dios en Navidad. ¿Saben por qué? Porque este es un niño que vino destinado a la muerte. Vino destinado para morir, para llevar sobre sí el pecado de la humanidad, para pagar nuestra deuda y para que tengamos la oportunidad cada uno de acercarse a Dios el Padre. Segunda de Corintios capítulo 5 y el verso 21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La deuda está pagada. La pagó él. Aún sabiendo que venía a este mundo para sufrir y para morir, lo hizo.
y otra vez nos muestra no solamente el Padre, sino el Hijo. Su Espíritu nos muestra su amor, su gracia, su misericordia y su justicia. ¿Quieres celebrar Navidad? Creo que a estas alturas tú ya sabes cómo celebrar Navidad. Sí. Celebra Navidad con Emmanuel, Dios con nosotros. O será un día como cualquier otro para ti. Y aunque tengas algún poquito de alegría superficial, porque te den un regalo, o porque tú lo das, o porque tienes algo en la mesa que comer, o porque te dieron tu gratificación, todo eso se disipará con el pasar de las horas. Lo que no se disipará nunca, lo que nunca te dejará, es Emmanuel, Dios con nosotros. Necesitas tú poner tu vida en las manos de Dios, como hemos leído, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pon tu vida en las manos de Dios. Ríndele tu corazón y celebra Nochebuena con Emmanuel, Dios con nosotros. A los que ya hace años atrás hemos tenido este encuentro personal con el Señor, será un día más para recordar el gran amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios en nuestras vidas, aplicadas en la persona de Cristo para nosotros. Y será un tiempo de gratitud a Dios por su salvación. Pero tú que no le has rendido tu vida, tú que no le conoces, ¿qué harás esta noche? Rinde tu vida a Él. Entrégale tu corazón. Ábrele tu mente. Ríndele tus pensamientos, tus deseos y tus emociones. Y como dice la palabra, Él vendrá a tu vida. En la persona del Espíritu Santo vendrá a ti y hará morada en ti y te hará su hijo para siempre, para siempre. Si hay personas que están tomando esta decisión importante en su vida, movidos por Dios, nos gustaría ayudarles y animarles a avanzar en esta experiencia con Cristo. Y usted puede dejárnoslo saber en un mensaje de Facebook o puede dejárnoslo saber escribiéndonos a nuestros WhatsApp. Con mucho gusto, Pastor Alex, el Pastor Yur, mi persona, estamos para ayudarles. Estamos para servirles. Deseamos que usted pueda disfrutar realmente de Navidad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Bendecimos tu nombre, Dios. Rogamos por todos aquellos, Señor, que escucharon tu palabra, que escuchan tu palabra. Abre sus mentes, abre sus corazones. Permítele, Señor, rendir su vida a ti. Y así puedan, Señor, celebrar Navidad. Si hay personas, Señor, que han hecho esta decisión, por favor, Señor, háznoslo saber. Pero también, Señor, los que ya te conocemos y tenemos años caminando en tu palabra, te damos gracias. Exaltamos tu nombre, Señor, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu amor, tu gracia, tu misericordia y tu justicia. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Dios. Amén. Amén.
toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de Elías, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Dios con nosotros es. Dios con nosotros es. Sí, Señor. Dios con nosotros es. Hermanos, nosotros estamos haciendo todo lo posible para que pronto podamos volver a nuestros cultos allí en el local que Dios nos ha dado. Créanme cuando le digo que estamos haciendo todo lo posible. Bueno, tenemos un montón de responsabilidades que tenemos que cumplir, de normas legales que tenemos que cumplir antes de reabrir las instalaciones allá en Covicorti. Nuestro hermano Alejandro Ortiz está haciendo todo lo necesario para poder tener todo lo que se nos ha pedido. Desde Lima recibimos un documento de la Iglesia Nacional, que es para toda la Alianza Cristiana y Misionera en el Perú, que para reabrir los templos tenemos que tener 4 cosas muy importantes. En primer lugar, tenemos que tener una certificación de INDECI, es decir, es el organismo de defensa civil que está en las municipalidades, que nos dice cuánto es el aforo del local que tenemos. Ese es un documento importantísimo que necesitamos tener. Sin ese documento casi es imposible abrir. Así que aún iniciando el trámite no se puede abrir, porque iniciar el trámite no significa que tenemos la autorización. El segundo documento que todos deben de tener es el protocolo de bioseguridad. Ese protocolo a nivel nacional, pero que tiene que ser adaptado a cada iglesia local. Bueno, gracias a Dios, nuestro hermano Alejandro avanzó con todo eso y ya tenemos nuestro propio protocolo de la Alianza Cristiana y Misionera del Noroeste. Ya tenemos también lo que es el comité de vigilancia y quién serán las personas encargadas y responsables de este comité de vigilancia. No, obviamente, ya meses atrás me pidieron los nombres de los médicos de la iglesia y con el permiso de los médicos dimos esos nombres, porque esos son los médicos que van a estar a cargo del comité de vigilancia. Lo que significa es que una de estas personas está a cargo de ver que el protocolo de bioseguridad se cumpla estrictamente como debe ser. En cuarto lugar, nos han pedido también que tengamos los extinguidores al día, actualizados y también las señalizaciones, toda la señalítica que debe haber en el templo, primero, segundo y tercer piso, tiene que estar correctamente señalizado. Como vemos, hay normas que han cambiado desde el momento que nosotros terminamos la construcción al día de hoy. Así que como hay normas que han cambiado, nos han pedido hacer algunos cambios también a nosotros en nuestro propio templo, en nuestras instalaciones como iglesia. Nos han pedido, por ejemplo, que todos los tomacorrientes y todos los puntos de energía tengan un cable tierra. Eso no había en las antiguas disposiciones cuando se inauguró el templo. Así que tenemos que cumplir con estas normas. Y aunque seguramente ustedes pensarán, pero hay otras iglesias que han abierto. Sí, hay otras iglesias que han abierto. Pero hermanos, no debemos ser imprudentes. No tenemos que ser imprudentes, ni tampoco podemos poner en el riesgo la vida de ninguno de los hermanos de la congregación. Tenemos entonces que actuar prudentemente. Y por esa razón es que el templo se abrirá cuando tengamos esta certificación de INDECI. Esperamos que podamos tenerla seguramente cuando empiece el mes de enero o quién sabe a mediados de enero. Estamos en plenos trámites, adecuando las instalaciones para poder presentar
todo el expediente que se necesita presentar para tener esta certificación de INDECI. Hermanos, entonces ya estamos anoticiados de cómo van los avances en cuanto a la reapertura de las instalaciones del templo. Bueno, no olviden que como iglesia tendremos nuestra celebración de Navidad este miércoles, el miércoles 23. El pastor Alex se encargará de mandar el link para que todos podamos entrar vía Zoom y tener un tiempo bastante especial de celebración navideña. Así que hay que estar atentos al link que se va a dar seguramente en donde tenemos el WhatsApp de todos los miembros de la iglesia nuestra. No lo olviden, por favor. Así que como cada miércoles, este miércoles será un día especial para nosotros. Bueno, hay un descanso de algunas semanas de nuestro estudio de la teología queer. Así que fue un lindo tiempo el jueves pasado. Fue muy bonito la participación de los hermanos también, aunque pocos, pero lindo ver el interés que hay en participar con sus preguntas a través del chat. Lo hacen a través del chat. Así que gracias a Dios por la vida del pastor Alex que está ayudándonos en este estudio de la teología queer. Y hermanos, no olviden que cada sábado los adolescentes tienen su tiempo para compartir de 6 a 8 de la noche. Los jóvenes harán un alto de 2 semanas. Habrá unas 2 semanas de descanso en los jóvenes de sus reuniones de los sábados y las volverán a retomar la segunda semana de enero. Bueno, los jóvenes adultos me parece que ellos todavía siguen en sus reuniones. No me han avisado absolutamente nada de si habrá un descanso para ellos o no. El Ministerio de Matrimonio sí tuvo un lindo tiempo este viernes y ellos también harán un alto, como cada año hacen un alto de 1 semana y empezarán todavía la tercera semana de enero, me parece, volverán a empezar otra vez sus reuniones de matrimonios los viernes a las 8 de la noche. No olviden, hermanos, que los domingos como hoy tenemos culto a las 8 de la mañana, nuestro culto de adoración. A las 10 de la mañana tenemos la Academia Bíblica. A las 10:30 la escuela dominical vía Zoom ahora, y es lindo ver que los maestros se han esforzado para esto. A las 11 también tenemos escuela dominical. A las 4 de la tarde Academia Bíblica y a las 6 de la tarde el culto evangelístico. Lo que sí estamos trabajando, hermanos, es para tener una ceremonia privada de bautismo. Vamos a trabajarla y comentaremos después en qué momento y cuándo se va a realizar esta ceremonia de bautismo. Y quién sabe, lo diremos cuando ya haya pasado también la ceremonia de bautismo. Y solo lo sabrán aquellas personas que estarán participando de la ceremonia de bautismo, para no tener absolutamente ningún inconveniente con ello. Pero hermanos, agradecemos su participación esta noche en el servicio. Mi deseo es que usted haya puesto su vida en las manos de nuestro Dios, que usted haya rendido su corazón al Señor y que usted pueda disfrutar de la presencia de Dios en su vida también. Así que, como ven, es nuestro deseo que usted tenga un encuentro personal con el Señor. Y a los miembros de la iglesia, mi deseo es que tengamos una buena semana de comunión con nuestro Dios. Vamos a despedirnos ahora cantando esta última alabanza, pensando ya en la celebración navideña. Muy buenas noches.